conectando, ¿no? Entonces quedamos que nuestro curso se va a dividir en 3 parciales. En el primer parcial, que es de aquí a antes de Semana Santa, vamos a hablar de un poquito de recordar conceptos de geología, de mecánica de rocas, de ciclo de las rocas, de temperaturas de deformación de rocas y de erosión, o sea, generalidades de mecánica de suelos. La intención de que ustedes lleven antes geología que mecánica de suelos es para que entiendan los procesos geológicos, que son mucho más grandes que los que afectan a los suelos. Bueno, probablemente alguien de ustedes me diga, pues es que la verdad yo de geología no aprendí mucho. Bueno, no te preocupes, vamos a platicarlo, vamos a recordar algunas situaciones. Después nos vamos a ir metiendo sobre cómo medir a los suelos. Evidentemente que tiene su propia técnica la disciplina de mecánica de suelos. Y después vamos a hablar de un tema de compactación. Eh, Esos 3 temas, a grandes rasgos, son lo que veremos antes de Semana Santa, que nos van a generar nuestro primer parcial. Para el segundo parcial, viene el tema de cómo entienden a los suelos todo el mundo. No solamente en nuestro país o no solamente en mi región, sino que el suelo del que estemos trabajando, cualquier ingeniero a nivel internacional debe de saber sobre qué suelo estamos trabajando. Y entonces para eso hay una clasificación universal, una clasificación unificada en todo el mundo. Eh, y también vamos a platicar acerca de las presiones que se generan adentro del suelo. Y para nuestro tercer parcial, vamos a ver si ese suelo tiene una resistencia de soportar las cargas que le queramos poner o no. Y si le ponemos cargas, ¿cuánto se va a deformar? Eso es prácticamente lo que vamos a ver en nuestro tercer parcial. Hay diferentes teorías para ello. Por ahí te menciona Terzaghi y Ameyero. Y bueno, algunos comentarios generales sobre mecánica de suelos. Mira, esta bibliografía, no sé si le quieres dar un pantallazo, un print screen. De todas formas, se está grabando en el video y bueno, pues también ahí la vas a poder consultar. Pero yo creo que esos libros son bien buenos. Eh, el DAS es, es un libro eh, muy didáctico para nuestros tiempos, ¿no? Aunque aquí dice 2014, bueno, lo han seguido editando y yo creo que una edición más reciente debe ser la del año pasado, ¿no? Y fíjense que desgraciadamente en la escuela, cuando estamos de forma presencial, la biblioteca de nuestra escuela, el que tiene es el Juárez Vadillo, el famosísimo Juárez Vadillo. Les digo que es muy famoso porque muchas generaciones han sido, pues, perdón, han sido torturadas con ese libro, ¿no? Han sido tan torturadas con ese libro, que miren, hace ratito me lo mandaron en WhatsApp, ahí está, el famosísimo Juárez Vadillo. Ese libro está en todas las bibliotecas de, de las escuelas de ingeniería constructiva, ingeniería civil o ingeniería en arquitectura. Y si bien es cierto que es muy buen libro, sí es muy bueno, pero fue escrito por ahí de los 70. Y entonces las personas de los 70 como que parece que pensaban de una forma distinta a estos años. Es un libro que tiene mucho texto y que las personas de estos años como que ya no están acostumbradas a leer tanto texto. Entonces, por eso yo honestamente creo que para ustedes que son los chavos, que tienen tal vez unos 20 años, yo les recomiendo más el DAS. Es un poquito más didáctico, trae, perdón por la expresión, trae más dibujitos, ¿no? Y trae más esquemas que podamos entender. Eh, Fíjense, de ingeniería en cimentaciones de Tamés, yo creo que es muy bueno, pero no es tan fácil pues de conseguir en una versión de PDF o de forma sencilla, ¿no? Es muy bueno, pero ese yo creo que sí vale la pena buscarlo en físico. Evidentemente que en nuestro curso no es obligatorio comprar ningún libro, pero eh, Enrique Tamés fue un ingeniero agrónomo y a pesar de ser ingeniero agrónomo nos heredó tanto a los civiles como a los arquitectos su conocimiento muy práctico y muy de que Enrique Tamés sabía mucha teoría,
pero te lo sintetizaba en algo que cualquier persona pudiera entender. Entonces, por eso es muy bueno ese libro, ¿no? A fechas más recientes, el doctor Abraham Díaz también sacó su versión de la historia y también es muy bueno, nada más que creo que andaba agotado. Y bueno, yo creo que sí, para nosotros que ya estamos en sexto semestre, o más, pues ya habría que hacerle mucho caso a las normas, ¿no? Al fin y al cabo ustedes van a ser profesionistas y tienen que cumplir con la normativa local. Entonces, pues hay que leer qué nos dice las normas de cimentación. Entonces, sobre todo hacia el segundo y el tercer parcial, nos vamos a pegar un poquito a esas normas para tratar de cumplirlas. Bueno, aquí es un libro de referencia, el del 78. Es famoso, pero más bien es como una referencia viejita, ¿no? Bueno, entonces, este documento yo creo que se los puso más a ratito por Facebook, o digo por Classroom. Y bueno, la intención es de que por aquí nuestra semana uno pues, platiquemos de generalidades, origen de formación y de los suelos, ¿no? Entonces, pues para eso ahorita le empezamos. Bueno, pues ahí lo estamos grabando, déjenme cambiar de pantalla. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de mecánica de suelos. Y ahorita les paso el micrófono para que tratemos de resolver si algo no nos cuadra, ¿no? Bueno, vamos a escribir un poquito. Bueno, nada más que escribir un poquito, voy a hacer algunos dibujitos, ¿no? Resulta que yo les decía que muy probablemente ustedes ya vieron una materia de geología. Y probablemente en esa materia de geología platicaron acerca de que hay algunos, bueno, que la Tierra tiene una serie de orografía o configuración regional, ¿no? Al fin y al cabo, fíjense, resulta que la Tierra no solamente es pues sensiblemente esférica, sino que tiene algunas protuberancias porque adentro de la Tierra hay capas. Entonces, fíjate, en esa materia, creo yo, en esa materia de geología, tú viste que la Tierra tiene adentro un manto exterior y después tiene un manto interior y también tiene un núcleo. Bueno, resulta que en el núcleo las temperaturas llegan a llegar a elevarse del orden de unos 6.000 grados centígrados. 6.000 grados centígrados. Y en cambio, a nivel de superficie o de corteza, pues prácticamente está a 0 grados centígrados. Alguien me dirá, no es cierto, nosotros ahorita estamos a 28 grados, no, o a 25 grados. Y puede ser que hasta nos lo quiera comprobar con su celular o con su termómetro ambiental. Bueno, eso es cierto, pero habría que recordar que esa Tierra tiene una cierta distancia de separación con el Sol y que el Sol nos manda un montón de energía y nosotros incluso en las mañanas, cuando tenemos frío, pues nos salimos al Sol para calentarnos. Y ahí viene un concepto interesante. ¿Qué quiere decir? Pues que recibimos tanto energía desde dentro de la Tierra o calor desde dentro de la Tierra, pero también recibimos calor desde el Sol. Esa combinación tanto de calor interno como de calor externo nos permite vivir a nosotros aquí en la superficie a todo dar, ¿no? O sea, nosotros aquí en la superficie usualmente traemos temperaturas, sobre todo en nuestra ciudad, pues que oscilan del orden de 5 grados hasta unos 32 grados tal vez en nuestra ciudad, ¿no? Vivimos en un paraíso desde el punto de vista de temperatura, porque si le preguntáramos lo mismo a alguien que vive en Tijuana, o a alguien que vive en Arizona, o a alguien que vive en Europa, pues seguramente sus rangos de temperatura son distintos. Si viviéramos en Arizona, probablemente nuestro rango de temperatura iría desde un -15 hasta más un 43. Entonces las condiciones son más extremas, ¿no? Bueno, pero nosotros no, nosotros aquí en la CDMX gozamos de una temperatura muy, muy bondadosa, ¿no? Bueno, ahora, resulta que ese diferencial de temperaturas que tiene entre el núcleo, la Tierra y el exterior, te lo voy a dibujar aquí un poquito más grande.
ese diferencial de temperaturas provoca unas corrientes de convección. Probablemente tú sabes qué es una corriente de convección. Te lo voy a poner un poquito aquí a la derecha y te voy a dibujar, pongamos un recipiente con agua hirviendo, ¿no? Pues aquí está un recipiente y en la parte de abajo tiene un fuego. Bueno, pues que si nosotros le echamos un poquito de viruta o intencionalmente rompemos un sobrecito de té de manzanilla y se lo echamos al agua hirviendo, te vas a dar cuenta de que se genera un fenómeno de corrientes de convección. Esas basuritas de manzanilla resulta que están unidas al agua y cuando el agua se vuelve pesada, por decirlo de alguna forma, baja a la fuente de calor. Ahí, al estar más en contacto con la lumbre, va a empezar a subir porque se vuelve ligera. Y cuando sube, tiene más contacto con el aire exterior que la va a enfriar y la va a volver a mandar para abajo. Llega hacia abajo, se calienta, se vuelve ligera y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Bueno, pues resulta que eso mismo le pasa a todo el planeta. Y entonces, por decirlo de una forma muy, pero muy burda y muy sencilla, eh, el material que está en el núcleo, eh, al estar cerca de la corteza, se enfría y al enfriarse se vuelve pesado o denso. Ese material va a tender a ir hacia el núcleo y cuando se acerca al núcleo se va a calentar y al calentarse se va a volver ligero, lo cual lo hace subir a la superficie, enfriarse y calentarse, enfriarse y calentarse, enfriarse y calentarse, enfriarse y calentarse. Y esas corrientes de convección son las que producen el movimiento de la corteza. Entonces resulta que la capita muy delgadita que está en la corteza terrestre, esa capita muy delgadita, pues de alguna forma se tiene que mover un poco al ritmo que le marcan desde abajo. Esos movimientos, como no es una corteza uniforme, bueno, pues eso provoca que existan zonas que se vayan metiendo adentro del manto o de la astenósfera y que se empiecen a fundir. Como se funden, bueno, pues entonces esta parte de la corteza se recorre y se va a ir hundiendo y se va a ir perdiendo corteza. Pero así como se pierde, va a existir otro lugar donde se genere una dorsal oceánica o una nueva formación de corteza y va a empezar a generar nueva corteza por medio de una cadena de volcanes o, como te decía, una dorsal oceánica. Eso trae como consecuencia el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, pues ese movimiento de placas tectónicas termina por generar pliegues a nivel de la corteza y que son estos pliegues como los que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Es decir, alguna serie de montañas y volcanes. Bueno, ahora, los movimientos de las placas tectónicas pues, han ocurrido durante toda la etapa que lleva la Tierra, ¿no? Y entonces, pues quiere decir que ha habido muchísimos movimientos de esas placas tectónicas. Bueno, ahora, resulta que por ahí ya no es tan difícil para nosotros imaginarnos este escenario. Probablemente tú vivas hacia el norte de la ciudad, hacia la zona de Catepec, y probablemente, o, o Huacalco, probablemente estés arriba de algún cerro, o probablemente vives hacia el sur, hacia la zona de Ciudad Universitaria, y también estás en un cerro. Y te darás cuenta que son zonas altas de la ciudad. Sin embargo, resulta que esta zona baja ha existido ahí por muchísimo tiempo. Y vamos a ver cómo cuánto tiempo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a hablar del tiempo. Una pregunta para quien nos quiere contestar, ¿no? Oigan, ¿los Beatles son jóvenes o son viejitos? ¿Los qué? Los Beatles. Pues ya nada más existe uno, ¿no? Eh,
Dos. Ah, dos. Pues yo diría que ya son Viejitos. son de esas partes del mundo que son viejitas, pero se consideran contemporáneas porque todavía se siguen escuchando en cierta forma. Ok. Ese comentario nos gusta, ¿no? Tal vez los Beatles tuvieron su época de apogeo, tal vez de 1960 a 1970. Eso quiere decir que para el 2020, pues resulta que fue algo que pasó hace 60 años. Y ustedes me dicen que hace 60 años, pues ya es algo viejo, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿me podrían decir algo un poquito más viejo que los Beatles? Beethoven. Vamos a hablar de Beethoven. Yo honestamente no sé, me parece que es como en 1800, pero no sé en qué año vivió Beethoven. Pero pues vamos a preguntarle a Google que sabe todo. Dice que 1800, por ahí así, ¿no? 1800. Su parte media de su vida, ¿no? O sea, ni tan chavo. En 1800 tenía 18 años y murió como de 45, ¿no? Ok, vamos a regresar. Okay. Entonces, 1800 significa que ya hace unos 220 años. Órale. Algo más viejo que Beethoven. Da Vinci. ¿Como 1500? Sí, más o menos. Así, bueno, ustedes disculparán, ¿no? Yo soy medio poco conocedor de arte, tal vez yo Dice soy que sí, entre 1450 y 1520. Entonces sí, más o menos 500, 1500. ¿no? Entonces Ujú. estaremos hablando de como de unos 500 años, ¿no? Órale. Algo más viejo que Da Vinci. Los egipcios. Órale, va, los egipcios. Eh, pregunta, ¿no? Esto usualmente lo hago con los grupos presenciales, ¿eh? No se preocupen. ¿Los egipcios son antes o después de los romanos? Antes. Antes. Órale. Estaremos hablando tal vez de unos 8000 años o del orden de unos 5000 años, ¿no? De hecho, prácticamente acaba Egipcio y acaba el imperio de los egipcios y después da origen a los romanos. Entonces, yo creo que por aquí se nos olvidaron los romanos, ¿no? Vamos a poner por aquí. Roma. Roma, ¿como cuánto tendrá de antigüedad? Casi 2000, un poquito más de 2000. Bueno, sí, suena bien. Suena bien. Fíjate, yo así en la mente tengo como que los romanos vivieron como desde el siglo 8 antes de Cristo, como hasta el más 3 después de Cristo, ¿no? Entonces, pues estaremos hablando tal vez, como dice la compañera, tal vez del orden de unos 2000 años. Ok. Oigan, algo más viejo que los egipcios. Los mesopotámicos. Ándale, Mesopotamia, el Tigres y el Éufrates, ¿no? Estaremos hablando tal vez de unos 10,000 años. 10,000 años. Algo más viejo. Los neandertales. Algo interesante, los neandertales. Eh, yo a un hombre de neandertal tal vez le colocaría unos 300,000 años. ¿Cómo ven? ¿Estará bien eso o es muy poquito? Dice que entre 230,000 y 40,000 años. Ahora le va, 230,000. O bueno, vamos a ponerle 200,000 años. El hombre de Neandertal, algo así. Bueno, ok. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí hay algo importante. El hombre de Neandertal no es considerado como un hombre racional, ¿no?
sino que el hombre de Neandertal como que todavía no tenía una gran capacidad de razonamiento o de vivir en una civilización. Más o menos hace unos 10.000 años fue cuando establecimos la civilización. Bueno, los primeros pueblos, ¿no? La primera civilización. Civilización. Y hubo un gran cambio, ¿no? Que aprendimos a ver las estrellas, aprendimos en qué época del año llueve, en qué época del año hace sequía, y eso nos permitió establecer la agricultura. Y entonces, cuando establecimos la agricultura, dijimos, pues ya no hay que andar de nómadas, ¿no? Ya nos podemos quedar en un solo sitio. Y más o menos en esa época, hace unos 10.000 años, es cuando decimos que ya los humanos, o ya nuestra parte de los homínidos, ya podemos llamar a los Homo sapiens, sapiens, o sea, civilizados, ¿no? Un poquito antes, tal vez unos 100.000 años, bueno, por decir algo, nada más están los Homo sapiens, que ya tienen unas características muy similares a nosotros, pero todavía no se adueñan de ver las estrellas, de sembrar, de saber cómo recolectar alimentos en base a los ciclos de la tierra, ¿no? Algo más viejo que los neandertales. Las procariotas. Las procariotas. O sea, los protozoarios. Es pregunta. ¿O no? Pues sí, son los protozoarios. Bueno, las procariotas son los primeros seres vivos, entonces, sí. Ok, los primeros seres vivos, yo así como que los organismos pluricelulares, más o menos existieron desde hace unos 540 millones de años. Le voy a poner todos los ceros para que sea muy gráfico. 540 millones de años, vida pluricelular. Ok, pero aquí como que nos manchamos, ¿no? Como que dejamos mucho espacio, ¿no? Los Sí, faltan los dinosaurios. dinosaurios. Los dinosaurios. Exacto. ¿Cómo olvidarlos? Los dinosaurios, los dinos. Oigan, ¿cuándo se murieron los dinos? Hace como 300 millones de años, ¿no? Bueno, hace como 65, hace como 65 millones de años, fue cuando, le voy a poner aquí una crucecita, cuando dejaron de estar por aquí los dinosaurios. Sí, Pero, dice 66 millones ajá, aproximadamente. Sí. 65.5, ¿no? Millones de años. Pero como dice la compañera, hace más o menos unos 300 millones de años fue la época de mayor esplendor de los dinosaurios. Entonces, hace más o menos unos, unos 250 millones de años fue cuando los dinosaurios estaban 5 estrellas, ¿no? Muy buen servicio. Ok. Fíjense, antes de la vida pluricelular, ¿qué habrá existido? La unicelular. La unicelular. Y esa como, pues, alguien como que tiene alguna idea de cuándo habrá llegado. Bueno, tal vez hace unos 2.500 millones de años. Fíjense, 2.500 millones de años, la vida unicelular. Uy, como que ya vimos que los Beatles no son tan viejos, ¿no? Bueno, ¿cuándo se creó la Tierra? 4.500 millones de años. Ok. Sí, 4.000 millones de años. Yo te diría un 4.600, hay quien diría 4.500, 4.600 millones de años. Un montón de tiempo, ¿no? Ahora veamos esta escala. ¿Ustedes cuántos llevan por aquí? 20 años. Ok, 25. ok, más o menos, ¿no? Unos 20, 25 años. Ok. Una pregunta, vamos a ver qué tan importantes somos, ¿no? Pongamos, si hoy dijéramos, pues vinieron
no sé, 38 personas de 40 inscritas, pues estaríamos hablando de que está tal vez un 95%, ¿no? De las personas. Bueno, pues sí, vamos a hacer esa división. Vamos a ver qué tan importantes somos, ¿no? Fíjense que toda la historia desde que estamos civilizados, desde que podemos tener algunos registros, pues quedamos que eran unos 10,000 años, ¿no? Entonces, si dividimos toda la historia de la humanidad, 10,000 años, entre 4,600 millones, 4,600 millones de años, pues vamos a ver qué tan importantes somos, ¿no? A ver, vamos a ver, déjenme que lo veamos todos, ¿no? Si yo agarro mi calculadora y divido 10,000 entre 4,600, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues es la relevancia que tenemos los humanos para la Tierra. Algo así como 0.00000, toda la humanidad, ¿eh? Toda la humanidad desde que somos Homo sapiens. Eso es lo que somos de importantes para la Tierra. Entonces, pues en realidad, pues no somos nada, ¿no? En realidad no somos importantes para el planeta. Perdón por la comparación tan burda, pero ¿cuánto tiempo vive una mosca? Como Un 2 día. días, ¿no? Sí, como 2 días. Depende de la especie. Ok, yo también creo que vive como 2 días. Y como ven, ¿la vida de las moscas es importante para ustedes? O sea, ¿la vida de una mosca es importante para ustedes? No, pues no. No, No. O sea, No. sí, pero no realmente. Ok, Es una entonces cruel, pero no. yo creo que más o menos podríamos hacer esa misma comparación acerca de si los humanos somos importantes para la Tierra o no. Pues aquí nos estamos dando cuenta de que apenas hemos vivido pues, en la vida de la Tierra, pues más o menos lo que vive una mosca para nosotros, ¿no? O sea, nada. Pues así como, haz de cuenta que hoy en la noche te está dando lata una mosca, pues tú no te preocupas porque mañana lo más seguro es que ya esté muerta, ¿no? O sea, no es un problema el que te tengas que defender. Bueno, lo mismo le pasa a la Tierra, ¿no? De repente, si nos estamos acabando sus recursos naturales, pues en, en un cerrar de ojos para la Tierra, pues puede eliminar a todos los humanos y ya no pasa nada, ¿no? Ok. Ahora, eso, a veces como humanos somos muy egocéntricos y queremos sentirnos como que nosotros dominamos el mundo y cosas así. Bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta de que toda la civilización humana, pues no es nada comparada con el tiempo de la Tierra. Y nos estamos dando cuenta de que hemos vivido muy poquito sobre la Tierra. Y bueno, esos son considerando 10,000 años, ¿no? Ahora imagínate si nos vamos a la música que podemos escuchar o a lo que nosotros hemos vivido, bueno, pues somos mucho más pequeños que toda la civilización de la Tierra. Bueno, ahora, otra forma también de conceptualizar esto es acerca del tamaño de la Tierra, ¿no? Probablemente, si tenemos algún sobrinito que va en quinto de primaria, él sí se va a acordar cuánto tiene de radio la Tierra, ¿no? Nosotros, como ya somos así profesionistas, pues ya se nos olvida, ¿no? El radio de nuestro planeta anda del orden de unos 6,400 kilómetros, más o menos, 6,400 kilómetros. Depende de si es el radio ecuatorial, o sea, en el Ecuador, o si es el radio polar. Se da un fenómeno un poquito interesante que es que como tiene una cierta rotación, bueno, más bien como tiene rotación la Tierra, pues resulta que con respecto a los polos está un poquito achatada y mide un poquito menos de 6,400 kilómetros. Y en cambio, en el Ecuador mide un poquito más. Ahora, una pregunta a ustedes ustedes que les gusta la arquitectura, ¿no? ¿Cuánto mide el edificio más alto que hemos construido? Más o menos, ¿no? O sea, no es necesario que no lo sepamos, güey. Sí,
kilómetro, tiempo, ¿no? Está en Arabia Saudita. Mide Sí. casi Órale, un va. kilómetro. No, yo les creo, ¿ah? Vamos a hacer esa división, ¿no? Vamos a considerar 1 kilómetro entre el diámetro, ¿no? El diámetro completo de la Tierra, ¿no? Entre 12.800 kilómetros. Eh, ¿Cómo ven? ¿Somos importantes o no? Es algo así como, espérame, que no operé bien mi calculadora, algo así como 0.00078 por. Ahora, esa dimensión, honestamente, de 1 kilómetro se me hace enorme, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a considerar que es bueno. Se darán cuenta de que otra vez, pues no nos podemos comparar, ¿no? Con lo que hace la naturaleza. Ahora, yéndonos un poquito otra vez hacia su materia de geología, probablemente habrán escuchado que hay exploraciones hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como les platicaba hace algunos minutos, en el centro de la Tierra se genera una densidad tan fuerte que ahí podríamos encontrar otro tipo de metales. Bueno, no hay otro tipo de metales con propiedades diferentes a las que vemos a nivel de superficie, ¿no? Tenemos un núcleo interior, un manto exterior. Y miren, por decirles algo, un poquito de referencia, eh, se cree, ahorita te platico por qué se cree que tal vez hacia el centro de la Tierra logremos tener densidades del orden de 13 gramos por cada centímetro cúbico. 13, 15 gramos por cada centímetro cúbico. El manto superior tal vez tendrá densidades del orden de 5 gramos por cada centímetro cúbico. Aquí nosotros a nivel de corteza externa, pues lo más seguro es de que la mayoría de las rocas con las que convivimos, pues lleguen a tener del orden de 2.5, 3 gramos por cada centímetro cúbico. Fíjense algo importante. Aquí esta cantidad, 2.53, es mucho más ligera, a pesar de que tú digas, es que una roca es muy pesada. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí es pesada una roca, pero es una roca que está a nivel de superficie, que flotó. Y evidentemente que el material que está adentro pues es más pesado y tiene más valores de 5 gramos centímetro cúbico, 13 gramos centímetro cúbico. Entonces podría ser más rico en algunas sustancias. Para decirles ese comentario, bueno, lo más que hemos logrado excavar, penetrar a la Tierra para recuperar muestras, lo más que se han podido meter los humanos son 11 kilómetros, 11, 12 kilómetros. Entonces, si nosotros hiciéramos una similitud al tamaño de una persona, un cuerpo humano, y dijéramos cuánto hemos explorado a la Tierra, prácticamente hemos explorado el grosor de un cabello. Y tenemos todo esto por desconocer. Ahora, entonces tú me vas a preguntar, profesor, pero si no los conocemos, ¿cómo es posible que me diga que tiene tal densidad, ¿no? O cómo es posible que me diga que sabemos que hay un manto exterior y que hay un manto interior. Bueno, pues es que eso lo sabemos con los sismos. Cada vez que tiembla, por decir algo, se genera un sismo en esta zona, pues viajan las ondas sísmicas a través de toda la esfera y también viajan vía superficie. Evidentemente que una estación sismológica en cualquier lugar del mundo va a registrar unas vibraciones y por medio de esas vibraciones y cambios en el patrón de vibraciones es de que podemos encontrar ondas reflectadas o reflejadas y también va a haber algunas zonas en donde no lleguen las ondas. Y entonces en esa zona donde no llegan las ondas, se genera una sombra. Te lo cambio, te lo dibujo un poquito más grueso. Se genera una sombra que nos permite identificar las diferentes capas que hay adentro de la Tierra, ¿no? Pero ese es tema de nuestros primos, los geólogos o los geofísicos. Pero gracias a que hay sismos,
es de que también se ha podido identificar esas capas internas. Y curiosamente, ahora que mandamos a una nave a Marte, ustedes escucharán en las noticias que parte de la investigación de esta nave que está haciendo en Marte, pues es que está tratando de recopilar rocas de allá, al igual que lo hicimos cuando mandamos una nave a la Luna. Bueno, tratamos de recuperar rocas de la Luna. Híjole, y entonces viene la gran pregunta: ¿y para qué recuperamos rocas? Ah, pues porque las rocas tienen un montón de historia. Las rocas tienen historia y nos cuentan cosas. Nos cuentan hace cuánto tiempo se formaron, nos cuentan en qué condiciones se formaron y muy probablemente nos cuenten una historia como la que te voy a platicar ahorita con este esquema inicial. Resulta que si no te platicaba eso acerca de los años o de la antigüedad, tú tal vez no me hubieras creído que la cuenca del Valle de México, lo voy a escribir por aquí, la cuenca de la Ciudad de México lleva cerrada, o sea, lleva cerrada por todos lados, o generada una vasija, más o menos un periodo de unos 700,000 años. 700,000 años. Entonces, durante estos 700,000 años, ha caído un montón de material de lluvia en los cerros cercanos. Y ese material que cae en la lluvia de los cerros cercanos, pues sigue su camino hacia las zonas bajas y terminó por generar lo que fue el lago de la Ciudad de México, el lago de Texcoco y el lago que está pues debajo de todos nosotros. Ahora, esa agua acumulada, pues imagínate, si hace 600,000 años ni siquiera había humanos, pues no había nadie a quien le estorbara, ¿no? Entonces, pues el agua ahí eh, reinó por 700,000 años, y dentro de esa agua, pues no es agua simplemente pura, ¿no? Sino que es agua que dentro de su interior tiene un poco de vida, tiene vegetación, tiene algas, tiene otras plantitas y bacterias. Esas bacterias, pues no se van a ningún lugar, sino que se mueren ahí. Y esas bacterias empiezan a tener una actividad química con el agua y con las rocas que estaban en ese sitio. Vamos a suponer que por aquí, en alguna época de secas que hubo más sol, imagínate, yo creo que es fácil de imaginar eso en 700,000 años, ¿no? En 700,000 años puede haberse dado el caso de que una parte del lago se secara, y que bajara su nivel. Entonces, tal vez durante 10,000 años pues, el nivel del agua anduvo por aquí, pero otros 10,000 años el nivel de agua estuvo por acá. Pues lo que sabemos es de que ese lago llegó a tener hasta 26 metros de altura. 26 metros de altura ya es un edificio, pues de unos 8 o 9 niveles, ¿no? De esa magnitud fue el lago de la Ciudad de México. Ok, ahora, regresemos al ejemplo cuando te decía que había pececitos. Imagínate que había agua aquí. Y resulta que los pececitos que andaban por aquí, las lombrices y la vegetación, pues nadie la llevaba a ningún otro lugar. Entonces, esos pececitos cuando se morían, pues se depositaban en el fondo. Al igual que las plantas cuando se mueren. O sea, por mucho que tú cuides una planta, algún día se va a morir. Si no me creen, pues revisen sus nochebuenas de fin de año, ¿no? O sea, lo más seguro es de que las nochebuenas de fin de año o el cempasúchil que compraron para Día de Muertos hace algunos meses, pues ya está muerto. Entonces, esas plantas se empezaron a acumular en el fondo. Y resulta que se empezaron a acumular con los pececitos y con las más plantitas que había por ahí. Y de repente por ahí salió el Popocatépetl, nos manda un montón de ceniza, porque hay actividad volcánica. Y se han escuchado que un poco de la ceniza nos llega hacia la ciudad. Ah, bueno, pues resulta que esa ceniza también se fue depositando en el fondo del lago. Pasan algunos miles de años más y pues resulta que hay nuevos pececitos, ¿no? Y esos nuevos pececitos pues también se depositan en el fondo del lago.
¿Y eso qué va haciendo? Pues que el fondo del lago vaya subiendo de nivel. Y si sube de nivel, pues va a provocar que también el nivel del agua suba un poquito. Ah, bueno, pues si hay más agua, hay más vida, hay nuevos pececitos, hay nuevas plantitas. Y también sigue llegando una nueva erupción del Popocatépetl. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Pues que se sigan acumulando depósitos de ese material en el fondo. Oye, pero ¿por qué le está cambiando de color? Ah, pues porque en estos 700,000 años, en alguna época ha existido más calor y probablemente desecación del lago, lo que te da suelos más duros, pero en otra época hay más humedad y al haber más humedad, probablemente te favorezca a la depositación de suelos eh, más orgánicos, es decir, con más vida. Y resulta que prácticamente este lago estaba seco, prácticamente estaba seco, cuando llegaron nuestros primos los aztecas, ¿no? Y entonces cuando llegaron los aztecas, este lago ya solamente tenía como 2 metros de profundidad, entre 50 centímetros a 1 metro. Y por ahí nuestros primos los aztecas, bueno, pues ya se encontraron un montículo por aquí y dijeron, no, pues aquí vamos a fundar nuestra ciudad, ¿no? ¿No? Pero es desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista geológico, es un churrazo, perdón por la palabra, creo que para nosotros es fácil de entenderla, este, o es una singularidad eh, geológica. El hecho de que este lago, que durante 700,000 años llegó a tener hasta 26 metros de espesor, pues que nosotros, cuando llegaron los aztecas, prácticamente ya estaba seco. Y después de prácticamente estar seco, pues lo que hicieron fue que fueron agrandando su ciudad. Y resulta que, pues bueno, nosotros estamos desplantados en esta ciudad y poco a poco fuimos secando el lago. Estamos desplantados sobre el fondo del lago de muchas otras generaciones, ¿no? Les voy a poner aquí un comentario que diga que estos depósitos son depósitos lacustres. Es decir, si tú te metes a una laguna, y yo ahí estoy apelando un poquito a su memoria, si se meten a una laguna, pues el fondo de la laguna está bofo, está resbaloso, tiene restos de algas, se patina uno en el fondo de la laguna. Bueno, en ese fondo de la laguna está nuestra ciudad, que se acumuló por 700,000 años. Ahora, tú me vas a decir, oiga, profesor, pero ¿por qué 700,000 años? Si ahorita acabamos de ver que la Tierra tiene mucho más tiempo. Si la Tierra tiene, pues no sé, 65 millones de años desde que se murieron los dinosaurios. Ah, pero antes existía otra configuración de montañas. Las configuraciones de montañas se generan por los movimientos en las placas tectónicas. Entonces, en algún momento de la historia, nuestra ciudad drenaba el agua hacia el sur, hacia la zona de Cuernavaca. Por allá se iba el agua que caía en esta zona. Pero hace 2, 3 millones de años empezó a existir un cambio de comportamiento en los movimientos de las placas tectónicas que dieron origen a la formación de la sierra del Chichinautzin. Probablemente si alguien de ustedes ha tomado carretera y ha tomado su camioncito para irse a Cuernavaca o ha tomado su camioncito para irse a Acapulco, se dará cuenta de que por la zona del Colegio Militar o por Topilejo hay muchas curvas. Y esas muchas curvas son necesarias para cruzar la zona de sierras del Chichinautzin. Entonces, más o menos de 1 millón de años, 700,000 años, fue cuando se cerró la cuenca. Y a partir de esa época se impide que el agua fluya hacia el sur, hacia Cuernavaca. De hecho, gracias a esa sierra, voy a exagerarla aquí un poquito más, gracias a la sierra de Chichinautzin, es de que cuando vas a Cuernavaca sientes ambiente de calor, porque hacia allá llega el aire caliente todavía del Pacífico, pero después
de esas montañas, ya no nos llega a nosotros ese aire caliente. Entonces en Cuernavaca llega el aire caliente y todavía remansa, y es lo que provoca que tú tengas calorcito rico ahí en Cuernavaca. Bueno, entonces, más o menos nuestra ciudad tiene como 700,000 años de que fue un lago. 700,000 años. 700,000 años. Ahora, quiero preguntarte algo. Fíjate, nosotros, bueno, los aztecas empezaron a rellenar la ciudad tal vez hace unos 700, 600 años. Llegaron los españoles, generaron en la colonia y prácticamente nosotros secamos el lago. Yo creo que en la extensión poco a poco se fue reduciendo. Si buscas algún documento acerca del inicio del siglo pasado, del Porfiriato, todavía encontrarás que había canales, el canal de la Viga o el río Piedad, que está bueno, debajo del viaducto, o el río Becerra, o el río de Churubusco. O sea, todavía a inicios o a mediados del siglo pasado, todavía había cuerpos de agua dentro de la ciudad. Entonces, prácticamente el secar al lago de la Ciudad de México, pues podríamos redondearlo tal vez en unos 300 años. Semiseco. Pregunta. Perdón por lo burdo del comentario, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes algún tío que le gusta mucho tomar. Que le gusta tomar. Y que ha pasado 30 años tomando. Y que de repente lleva una semana sin tomar. Y te dice, ya no voy a tomar. ¿Cómo ves? ¿Le crees o no? Si lleva 30 años comparado con una semana. Pues lo más seguro es de que no. Entonces, una preguntota. Nosotros tenemos a esta cuenca seca hace unos 300 años, pero permaneció mojada por 700,000 años. ¿Cómo ven? ¿Le creemos que ya no es un lago? No, están mintiendo. Está mintiendo. Entonces, gracias a ese razonamiento, pues es de que en realidad el centro de la Ciudad de México, el centro del Valle de México, tiene una gran tendencia a inundarse. Por eso cada 5 o 6 años nos inundamos en alguna parte de la ciudad. Alguien me va a decir, no, pues es que yo vivo por acá por Iztapalapa y cada año se inunda. Alguien nos va a decir, no, pues yo vivo por acá por el aeropuerto y se inundan. Inclusive hace 2 años me parece que se hizo muy famoso un video donde las pistas del aeropuerto estaban inundadas, ¿no? Alguien que nos diga, yo vivo en Ecatepec y se inunda cada año, ¿no? Bueno, la realidad es de que pues, nuestra ciudad tiene esa tendencia a inundarse, ¿no? Y bueno, medio tratamos de arreglar ese problema a través de drenaje, ¿no? A través de que en los años 70 se construyó el drenaje profundo. Y bueno, pues ese drenaje profundo nos ayudó mucho por muchos años a tratar de sacar el agua de la ciudad. Fíjense, y ahí tenemos otra broncota, ¿eh? Ese drenaje profundo de los 70 pues logra cruzar, a ver si puedo, logra cruzar las montañas hacia la zona de Cuautitlán, hacia Coyotepec, hacia el norponiente de la ciudad, y prácticamente manda nuestras aguas negras, perdón por decirlo así, con nuestras aguas negras y nuestras aguas de lluvia, la manda a la zona del Valle del Mezquital. Entonces, allá le dan un tratamiento y la vuelven a utilizar para regar hortalizas, ¿no? Y prácticamente con ese drenaje profundo le bajamos la cantidad de agua que debería de inundarse en nuestra ciudad. Ahora, lo malo, y lo dibujé así de grande, porque el drenaje profundo pues llega a tener un diámetro, esa tubería, del orden de unos 8 metros, ¿no? 8 metros de diámetro, o sea, imagínense, ustedes ahí donde estén ahorita viendo la sesión, lo más seguro es de que estén en una cueva que mide tal vez 250 de alto, ¿no? Bueno, imagínense 8 metros de tubería, bueno, es enorme. Pero a pesar de que sea enorme, pues la realidad es de que nuestra basura la asolva ese tubo
y pues a través de muchos años se ha ido llenando de basura, ¿no? Honestamente, es el término basura. Se ha ido llenando ese tubo de basura y entonces lo que era un área original para trasladar mucha agua, pues ahora resulta que ya no puede porque está lleno de basura. Ahora, no es fácil limpiar una tubería, evidentemente, que no es fácil limpiar una tubería que está tal vez enterrada 40 metros, 30 metros debajo de la ciudad y que pues, tiene esas dimensiones y que todo el tiempo está recibiendo agua. Entonces, bueno, pues salen otras alternativas, ¿no? Y surge el túnel emisor oriente, y surge el interceptor poniente, y otras obras que probablemente ustedes habrán escuchado. Hay un pequeño problema todavía. Fíjense, perdón, yo creo que ahorita les doy la palabra, ¿no? Pero hay un pequeño problema. Esta salida de agua, resulta que se ha modificado un poquito, porque este cerro se ha quedado ahí muy quieto. Pero el material fangoso que decíamos que estaba en el fondo del lago, ese no. Ese se ha ido aplastando, por decirlo de forma sencilla. Se ha ido haciendo más pequeñito, porque cuando inició, pues estaba bofo. Estaba, pues sí, perdón por la palabra bofa, pero un poquito más técnico sería con una alta relación de vacíos, por ponerles algo. Estaba así, suelto. Y a medida de que han pasado los años y que le hemos colocado un cierto peso encima, bueno, pues se ha ido aplastando ese material. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que este drenaje que antes tenía una muy buena salida, pues ahora ya está más abajo. Y al estar más abajo, pues resulta que ya no sale tan bien el agua, ¿no? Ahora hay que bombear el agua para que salga. Imagínense, bombear una tubería de 8 metros de diámetro. Eso es una pérdida de dinero increíble. Y eso, y esos problemas y muchos más, nos los da este suelo de la ciudad. Entonces, tal vez por eso, ustedes, ahora que les deje una pequeña tareita, se van a dar cuenta de por qué a la Ciudad de México le dicen que es un paraíso para estudiar mecánica de suelo. Eh, Porque tiene suelos de lo que fue un lago por mucho tiempo, además de que está aderezado con partículas del Popocatépetl, con ceniza volcánica, está aderezado con materia orgánica. Siempre que hay un lago, hay vida, y esa vida se muere, y bueno, pues la costumbre esta de enterrar a los muertos es de humanos recientes, ¿no? Pero en realidad, si una pregunta, ¿dónde estaba el cementerio de los dinosaurios o dónde estaba el cementerio de los protozoarios? No había, ¿no? O sea, los animales de forma natural, donde mueren, ahí se quedan depositados. Entonces, en este lago que duró 700,000 años, los animales que murieron en ese lago, ahí quedaron depositados. Y encima de eso, encima de ese material que está depositado, es donde queremos nosotros construir. Y no queremos, sino que lo hemos hecho. Lo hemos hecho desde hace algunos años, ¿no? Ahora, eso nos genera un gran problema, que algunos edificios se hundan, que algunos edificios incluso sientan mucho el efecto sísmico. Y bueno, esa es una muy buena razón para tomar esta materia, ¿no? Para tratar de entender que ese suelo que fue producto de la depositación de material fino en una zona lacustre durante mucho tiempo, pues que se va a deformar, sobre todo si le pones peso encima. Y que pues es el suelo que nos tocó en esta zona, ¿no? Probablemente alguien de ustedes me diga, no, no es cierto, no, profesor, no. Mire, donde yo vivo allá en Coyoacán, y yo ya vivo en la zona de la montaña, o Naucalpan, y ahí en la montaña, pues ya no hay ningún problema. Ahí, y es cierto, ¿no? Ahí se le llamamos suelo de lomas. Eh, Ahí usualmente el suelo da mucho mejor resistencia, no tiene tantos problemas de deformabilidad, pero pues no es toda la ciudad, ni todo el país, ni todo el mundo, ¿no? Entonces, esta materia de mecánica de suelo,
pues nos va a permitir identificar algunas diferencias entre suelos tipo lomas y entre suelos de tipo lacustre. Nos va a permitir identificar suelos de tipo transición. Otros suelos que tal vez nosotros no tenemos aquí en la ciudad, pero que son suelos de origen aluvial. Bueno, sí tenemos aluvial. Suelos de origen eólico, suelos glaciares, suelos volcánicos. Y bueno, pues cada uno de ellos tendrá sus propias características, ¿no? Pero yo creo que honestamente la ciudad nos ayuda mucho a entender esto, porque sí tenemos condiciones un poquito extremas, ¿no? Fíjense que inclusive probablemente en uno de estos videos de Discovery Channel, inclusive llegan a mencionar el efecto sísmico de la Ciudad de México como el efecto de la Ciudad de México, ¿no? O el efecto gelatina de la Ciudad de México. Entonces, eso nos da la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Lo que pasa en esta misma cuenca que estoy dibujando es de que cuando llega una onda sísmica, usualmente en un material duro, resistente, a medida de que avanza esa onda sísmica, pues cada vez debería de sentirse menos, ¿no? Es decir, si el sismo se generó en Guerrero, lo más lógico es de que ya cuando venga por la capital de Guerrero ya tenga menos intensidad, cuando llegue a la zona de Toluca, pues tenga un poquito de menos intensidad, y bueno, pues eso pues estaría todo dar, ¿no? Porque un sismo, pues entre menos se vaya sintiendo, su fuerza es mejor. Pero cuando llega a la Ciudad de México, en la zona de Lomas sí prácticamente no se siente, pero después llega a la zona de transición y se empieza a amplificar, y lo que pasa es de que abajo de nosotros las ondas se empiezan a mover a través de este material que parece gelatina y se empiezan a amplificar y rebotan las ondas. O sea, pegan en un lado, pegan en el otro y empiezan a rebotar. Y eso lo que genera es de que hacia el centro las ondas sísmicas se amplifiquen y que duren más tiempo. Y eso nos pone de cabeza. Y también nos da pues un montón de trabajo porque en zona de lomas se van a presentar una serie de aceleraciones con cierta amplitud, en zona de transición otras aceleraciones y en zona del lago otras aceleraciones. Y entonces pues cada zona tiene su propio, en términos de las normas antiguas, su propio coeficiente sísmico, y en términos de las normas nuevas, su propio periodo de oscilación y su propio periodo de frecuencia sísmica. Pero sí se pone interesante el tema, ¿no? A partir de eso que creo que acabo de platicar. No sé cómo vamos. ¿Vamos bien o vamos mal? Y pues para eso yo creo que sería bueno que ustedes nos platicaran algo, ¿no? Si alguien me dice, no, es que yo, es pregunta, puede ser que alguien me diga, yo no quiero salir en la grabación, pues déjenme, si quieren le pongo pausa y que nos diga sus dudas o lo que sea, ¿no? Le pongo parte. El compañero nos dice, yo vivo en Huixquilucan. ¿Y eso qué significa? Fíjate, lo más seguro es de que en Huixquilucan hay una serie de montañas, ¿no? Y también se vuelve un poquito complicado llegar a esa zona. Como que, honestamente, yo no conozco tanto por allá, pero si ubico, pongamos que te queda por ahí la zona de la salida hacia Cuernavaca, llámese por la de Paga Cuernavaca, pero también hay algunas salidas como la Chamapa Lechería y, y que tienen que librar una serie de montañas, así como las montañas pues, de Naucalpan, ¿no? Y no sé si alguien más nos quiera decir por dónde vive. Yo vivo en Escandón. Ah, qué bien. Fíjense, alguien que vive en la Escandón, alguien que vive en la Escandón, muy cerca del viaducto Río Becerra y Río La Piedad, alguien que vive en Escandón, de seguro vive en una zona plana. Tal vez lo que le podríamos decir es de que el viaducto antes era un río, ¿no? Bueno, ¿alguien más que viva? Por el casco, en la nueva. No, pues, en el casco
También está a la orilla de lo que fue el río el río sobre el cual se construyó el circuito interior, ¿no? Y el Instituto Técnico Industrial y la zona del primer Politécnico, ¿no? El casco de Santo Tomás. ¿Es de alguien más? Por Aragón. Órale, por Aragón. Fíjense, una pregunta. ¿La persona que vive por Aragón también vive en una zona plana, muy cerca del aeropuerto? Pero ya hacia Aragón, como que ya se alcanzan a ver un poquito hacia lo lejos algunas montañas. ¿Alguien más? En Nueva York. Nesa. Nesa, fíjense, honestamente, Nesa está tan plano, pero tan plano, plano, que inclusive ahí en Nesa podemos alcanzar a ver el trazo de las calles totalmente rectangular, ¿no? O sea, ahí no hay calles curvas, como tal vez aparecerían calles curvas en Ecatepec o en algunas otras colonias. No. Nesa es una zona tan plana que llegó el ingeniero civil y dijo, yo lo quiero cuadrado, ¿no? Todas las calles rectangulares. Fíjense, ¿qué significan esas calles tan planas en cuanto a elevación? Bueno, pues esto, ¿no? La zona plana, perdón, déjenme ver si puedo hacer un zoom. Ya no me lo. Tiempo. ¿Qué significa eso de la zona plana? Pues que está en la zona del lago, ¿no? O sea, si vemos que un sitio está tan plano, significa que ahí hubo un gran lago. Y que vas a excavar y te vas a encontrar con agua, lo más seguro. No sé si, ojalá y sean observadores, esta persona que vive en esa o el compañero que vive en Aragón, quédensele viendo a una excavación por ahí por donde ustedes viven y tal vez a unos 3, 4 metros de profundidad se van a dar cuenta que ya hay agua. Si es una excavación abierta, ¿no? Si es una excavación que tal vez se está trabajando en ella, probablemente estén sacando el agua. Pero lo más seguro es de que si es una excavación abierta, se van a encontrar agua por ahí. Y después de nuestro compañero de Nesa, ¿alguien más? Yo vivo en Tecámac, profe. Ok, ella vive en Tecámac y eso significa que ya vive por acá, pasando la zona de montañas de Indios Verdes y lo que se complica llegar a Indios Verdes, ¿no? ¿Es alguien más por allá? Bueno, fíjense, también en Tecámac se da que todavía Tecámac era parte del lago de Jaltocán. Entonces en Tecámac también está muy plano y también te vas a encontrar que en Tecámac a la arcilla de la Ciudad de México le llaman jaboncillo. Porque esa es una excavación y el material que sale parece como jabón, como de unos 2 metros de profundidad. Bueno, no sé si alguien más. Yo vivo en Yo vivo Texcoco. en Tlalpan. Ok, ¿alguien vive en Texcoco? Todavía, miren, Texcoco todavía tiene una zona plana, ¿no? Y todavía de lo que fue el lago de México, ¿no? Y creo que Joyce nos dijo que ella vive en Tlalpan, la calzada de Sí, Tlalpan. profe. Fíjense, de las primeras calles que hubo en nuestra ciudad, la calzada México-Tacuba, la calzada de Guadalupe, la calzada de Tlalpan, los primeros ejes, incluso ni siquiera viales, de la ciudad y que nos conectaban pues, con el exterior. Entonces, fíjate que hacia el exterior, si nosotros nos seguimos por la calzada de Tlalpan, pues vamos a llegar al Estadio Azteca, ¿no? ¿Y qué hay hacia el Estadio Azteca y el periférico? Pues un montón de montañas también hacia el fondo, ¿no? Probablemente ahora que vuelvan a abrir el Azteca y vuelvan a ir ustedes, dense una vuelta por allá y se van a dar cuenta que pasando el periférico ya hay montañas, Huicuilco, Ciudad Universitaria, y prácticamente ya cerré algo que quería que vieran ustedes. Hacia el centro de la ciudad, lo que fue un lago. Por aquí nos faltó hoy que alguien nos dijera, yo vivo por Cerro de la Estrella. Y es un cerro que está prácticamente insertado en lo que fue la zona del lago. Pero aquí ya estarán viendo una forma un poquito arriñonada, una forma un poquito arrillonada, que por ahí la vamos a estar viendo en muchas ocasiones,
que nos marca lo que fue la zona del lago o lo que fue el lago de la Ciudad de México. Y alrededor una serie de montañas. Ahora, todas esas montañas, pues, ¿qué me lleva? Que a la hora que yo le haga un corte, imagínense, si yo le hago un corte aquí, un corte muy arquitectónico, digo que voy a ver hacia allá, pues resulta que voy a ver montaña, lago relleno. Si le hago otro corte por acá, voy a ver montaña, lago relleno. Y entonces la historia como que se empieza a repetir. Perdón, déjenme reducir esto. Ahí está, creo que ahí están viendo eso. Y entonces, si yo hiciera otro corte de norte a sur, pues la historia se va a volver a repetir. Montaña, montaña. Y otra vuelta, zona del lago relleno. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, oiga, profesor, pero es que yo no vivo en la ciudad. Y la verdad se me hace muy centralista nada más hablar de la ciudad. No, no creas que es tan centralista. Fíjate, honestamente, eso pasa en muchos otros sitios. La orografía de todo el país tiende a generar zonas de montaña y zonas más bajas. Probablemente en zonas donde no haya donde guardarse el agua, donde no se puede detener, pues lo que pasa es de que va a seguir avanzando esa agua hasta desembocar en el mar. Pero va a haber algunas otras zonas donde el agua se va a acumular y me va a generar pequeñas lagunas. Y esas pequeñas lagunas puede ser que sean actuales o puede ser que sean ya históricas. Y al ser históricas, probablemente ya estén secas y nos repita la historia de la Ciudad de México. Entonces, aunque tú me digas, es que yo vivo en provincia, bueno, sí, pero también en provincia se dan esto de las zonas planas. Las zonas planas, como que usualmente hay que asociarlas a ambientes lacustres, probablemente con algún relleno. Es decir, esta laguna algún día se va a rellenar. Ahora, fíjense. Este, perdón. Última, yo creo que pregunta, razonamiento que me gustaría que llevarlos el día de hoy. Si eso que dice es cierto, a ver, estoy peleando con mi plumita porque de vez en cuando hace eso y no sé por qué lo haga, pero lo hace. Vamos a ver. No, no se dejó. Espera, un segundito. Bueno, ahí está, ya regresamos. Déjenme plantearles una duda razonable, ¿sale? Creo que ya se cansó esta cosa. Estoy tratando de dibujar. Pero, profesor, si eso que dice es cierto, pues entonces, en algún momento dado, pues todas las cuencas se van a llenar de material depositado en muchos años. Y entonces, si eso que dice es cierto, pues entonces deberíamos de ver un mundo plano, ¿no? Y no debería de haber montañas. ¿Cómo ven ese pensamiento? Supongo que Tiene tiene que ver algo de con lo que nos cierto. comentaba, ¿no? De que si en un punto se llegan a llenar las cuencas, en algún otro lado del mundo se va a fabricar otro volcán o montaña y pues se va a volver a repetir el mismo proceso. Obviamente son millones de años, pero en cierta forma es un ciclo repetitivo. Sí, por ahí va, sí, por ahí va. Tal vez no tan local, pero mira, vamos a poner aquí algunos estratos, ¿no? ¿Qué significaban esos estratos? Que hubo alguna época en la que hubo más calorcito, se generó otro tipo de depósito. Bueno, al fin y al cabo, si yo le hago un poquito de zoom aquí, bueno, y yo pudiera hacerle un zoom a estas partículas, bueno, pues me daría cuenta de que hay una partícula encima de otra, y encima de otra, y encima de otra, y encima de otra.
Ahora, así como nos pasa a nosotros cuando estamos en la primaria y queremos hacer una pirámide, no sé, tratan de recordar lo que eran las pirámides en el kinder. Una persona, la estoy viendo de frente, sí, estoy viendo su cabeza ahí, ¿no? Su cabeza y sus manos. Una persona se ponía al lado de otra persona y ahí está su cabeza. Y otra persona a un lado con sus manos y su cabeza. Hagan de cuenta que estábamos en el kinder y luego otra persona se subía aquí arriba de ellos y luego otra persona aquí arriba. Profe, Sí. una disculpa por la interrupción. Lo que pasa es que ya son las 7 y en la siguiente clase tengo un profe medio especialón. No sé si ya me pueda Perdón. retirar. Sí, pasa. Perdón, yo creí que era más temprano. Bueno, Gracias, profe. sí, ya. Y ya con eso acabamos. Fíjense, ¿ustedes recuerdan esta pirámide en el kinder? Bueno, ¿qué Sí. pasaba? En algún momento se rompía esa pirámide porque se iba acumulando el peso, ¿no? Los de arriba sobre los de abajo y los de abajo. Llegaba el momento en que los de abajo no aguantaban y se aplastaban todos, ¿no? Se caía la pirámide. Bueno, pues ¿qué le pasa a los granitos de suelo que están unos arriba de otros? Pues que los de abajo tienen más presión, luego un poquito menos, luego un poquito menos, un poquito menos. A medida de que se va profundizando el suelo, los de abajo tienen mucha más presión y esa presión en algún momento va a llegar a tener tanta profundidad y tanta presión que se va a transformar en una roca sedimentaria y luego en una roca metamórfica. Y si sigue ese nivel de presión, se va a transformar en lava. Y esa lava me va a generar un nuevo volcán que salga al exterior y genere una nueva cadena montañosa. Y ese nuevo volcán sigue aportando material para que se siga rellenando el hueco. Y entonces ese proceso nos lleva a que nunca deje de haber montañas. Y con eso yo creo que acabamos. Bueno, perdón, me pasé unos minutitos. De todas formas, aunque me pasé unos minutitos, no sé si alguien de ustedes, si tuviera alguna duda, se las aclaramos, ¿no? Ya sea de la forma en la que vamos a ver la clase, del tema de hoy, lo que quiera, ¿no? Profesor, comentaba que usted grababa las clases. ¿Dónde las podemos revisar para que tenga completos mis apuntes? Sí,